Bien. A mí me gusta que participen en las clases, así que vamos a participar todos. No importa si nos equivocamos. ¿A qué les suena a ustedes la palabra cinética? ¿Me pueden decir a qué les suena? ¿Qué significa cinética? Con el movimiento. Con el movimiento. Quizá el movimiento de partículas o algo así. Ok, veamos a qué se refiere la química. Tal vez esa imagen les da pistas. Algo con reacciones. Al tiempo de reacción de una sustancia o compuesto. Exactamente, así es. Veamos. ¿Qué vamos a aprender ahora? Vamos a aprender el concepto de cinética química. Vamos a definir lo que es la velocidad de reacción, a reconocer los factores que disminuyen o aumentan la velocidad con que se da una reacción química. Vamos a identificar el efecto que tienen las enzimas en la velocidad de las reacciones y a explicar las teorías cinéticas, que son tres: energía de activación, la teoría de las colisiones y la teoría del complejo activado. Y vamos a resolver ejercicios. Empecemos. ¿Qué estudia la cinética química? En primer lugar, estudia la velocidad a que ocurren las reacciones químicas, que es lo que ustedes me acaban de estar opinando. Lo segundo que estudia son los factores que influyen en esa velocidad, y entre ellos tenemos la temperatura, presión, concentración, tamaño de partículas, la luz y la presencia de catalizadores. También estudia los productos intermediarios. ¿A qué le llamamos productos intermediarios? Aquellos iones o moléculas que se forman entre los productos y los reactivos, pero que son momentáneos y desaparecen. Y cuando la reacción ha terminado, ya no los vemos, porque han sido únicamente por un tiempo. Son transitorios. Aquí tenemos un buen ejemplo. Tenemos el cloruro de terbutilo, que reacciona con agua, y como producto intermedio se produce esto que se llama carbocatión. Al final, nuestro producto es el alcohol terbutílico. El carbocatión se formó en medio de la reacción, pero no es un producto, es solamente un pasito para llegar a nuestro producto final. Además de todos los tres aspectos anteriores, la cinética química estudia el mecanismo de una reacción, es decir, la forma en que se desarrolla la reacción. Hay algunas reacciones que se dan en un paso, otras que se dan en 2, otras que se dan en 3, y hay otras que tienen hasta 5 pasos. Entonces, a eso le llamamos mecanismo de reacción, a las etapas en las cuales se forma un producto a partir de un reactante. Y también estudia el tiempo involucrado en las reacciones. Pueden ser lentas o pueden ser rápidas. Aquí tenemos un ejemplo de una reacción lenta y un ejemplo de una reacción rápida. La oxidación de un clavo, por ejemplo, lleva mucho tiempo. No es que ustedes pongan al aire un clavo y de inmediato se les oscurezca, que es lo que se ve como la oxidación. Y tenemos este otro ejemplo de una reacción rápida, que son los fuegos artificiales. Para que un fuego artificial explote no necesita de mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, estos dos mecanismos y sus tiempos los estudia la cinética química. ¿Qué le sugiere la palabra cinética? Ya me dijeron ustedes, sugiere movimiento. Entonces, la cinética química lo que estudia son las velocidades de reacción y los mecanismos. Cuando estamos ante una reacción química, nos podemos hacer dos preguntas. La primera es, ¿se va a producir espontáneamente o necesita que yo le agregue algo adicional para que se dé? Y la segunda pregunta es, ¿con qué rapidez se va a producir? Si yo estoy ante dos reactivos, lo que puedo pensar es, ¿y esto va a ser una explosión de inmediato o tengo que esperar? Entonces, esas son las dos preguntas importantes. La primera, la de si es espontánea o no, la va a responder la parte de la química que se llama termodinámica. Pero la termodinámica
no explica la velocidad de las reacciones. Esa velocidad, que es la rapidez con la que se va a producir la reacción, la responde el estudio de la cinética química, que es nuestro tema de hoy. Y con respecto a la velocidad, podemos decir que se puede modificar alterando cualquiera de los factores que vimos anteriormente que podían modificarla. Y así podemos acelerar las reacciones que queremos y retardar las que no nos convienen. ¿Cuáles son las condiciones para que se dé una reacción química? Para que dos reactivos produzcan una tercera sustancia, es necesario que cumplan con varias reacciones. No todos los compuestos reaccionan entre sí. ¿Por qué? Porque hay tres condiciones. La primera es la colisión. ¿Qué significa la colisión? Que los reactivos deben chocar entre ellos. Si no chocan, no se va a formar ningún producto. La segunda condición es la orientación. Los reactivos, además de chocar, tienen que chocar en la orientación adecuada. No pueden chocar, por ejemplo, en la parte de atrás, porque no va a pasar nada. Entonces, tienen que ser una orientación específica para que los reactivos se vayan a formar. El tercero es la energía. El choque, además de la colisión y de la orientación, si el choque no produce la energía necesaria, no va a haber formación de producto. Entonces, colisión, orientación y energía necesaria son las tres condiciones para que se dé una reacción química. Si no están las tres, no va a haber formación de producto. Aquí tenemos un ejemplo, la reacción entre el yodo molecular y el hidrógeno molecular. Cuando el choque es eficaz, una molécula, un átomo de yodo va a chocar con uno de hidrógeno y el otro con el otro hidrógeno para formar HI. Si nosotros si el choque no es eficaz, los dos átomos de hidrógeno van a chocar con uno solo de yoduro, entonces no va a pasar nada, sencillamente van a rebotar y vamos a tener las mismas especies que queríamos que se unieran, pero separadas. Entonces, estas tres condiciones son indispensables para que se dé una reacción química. Ahora, hablábamos de que la química mide la velocidad, veamos qué es eso. ¿A qué le llamamos velocidad de reacción? Le llamamos velocidad de reacción al cambio de la concentración de los reactantes por unidad de tiempo. Es decir, cuánto se ha consumido de cada reactante en un segundo, en 30 minutos, en una hora, etc. Dicho de otra forma, es la medida de la rapidez con la que se consume un reactivo o se forma un producto. Ahí tenemos la expresión matemática para encontrar la velocidad de reacción. La velocidad de reacción es igual al diferencial de la concentración entre el diferencial de tiempo con signo negativo. Diferencial de concentración es la concentración final menos la concentración inicial. Y el diferencial de tiempo es el tiempo final menos el tiempo inicial de la reacción. Ahí tenemos un ejemplo. Vean ustedes lo que sucede en este contenedor. Tenemos un reactivo nada más, el reactivo A, que está bastante concentrado. Hay varios puntitos en este contenedor. La concentración es 10 moles por litro, o sea, 10 molar. Eso es al minuto 0. Si ustedes se fijan, aquí en la concentración de B dice 0 moles. ¿Por qué? Porque en el tiempo inicial aún no se ha formado nada de producto. ¿Qué pasa a los 10 minutos? A los 10 minutos ya estas moléculas han chocado, han colisionado en la orientación correcta y con la energía suficiente para empezar a ver la formación de un producto B. ¿Y qué ha sucedido con la concentración de A? A los 10 minutos ya bajó de 10 mol a 7 moles por litro. Y la concentración de nuestro producto B ya no es 0,
porque ya transcurrió el tiempo, ya le dimos tiempo para que reaccionara, ya le dimos el tiempo para que hubiera choques y tenemos una concentración de nuestro producto de 3 moles por litro. Veamos qué sucede a los 30 minutos. A los 30 minutos desde que la reacción empezó, la concentración de nuestro reactante ya está a la mitad y ha aumentado en 2 moles por litro la concentración de nuestro producto. Y así vamos a ir viendo que a medida que el tiempo va transcurriendo, la concentración de A va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque se está transformando el producto. Por eso es que la concentración de B va aumentando cada vez más. ¿Cuál es la característica típica de la velocidad de reacción? La característica típica es que siempre va a ser positiva. Hay varios tipos de reacciones químicas. Las reacciones rápidas, que son las que se pueden observar en una especie iónica. Ya saben ustedes que las especies iónicas son muy reactivas. Esto lo tienen que haber visto en el enlace químico. Aquí tenemos un ejemplo de una reacción de tipo iónica. Tenemos el metal, representado por la letra M, más el halógeno, representado por la X, que nos da como resultado la separación de esas dos especies. Recuerden que los metales son positivos, los no metales son negativos. Entonces, en una especie iónica solo hay separación de esas fuerzas y por eso es que son rápidas. Aquí tenemos como ejemplo la separación del cloruro de sodio en iones sodio y iones cloro. Entonces, este tipo de reacciones son sumamente rápidas. Y las reacciones que se dan en las especies moleculares autovalentes que son muy lentas. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de sustancias moleculares, ahí no hay separación de cargas electrostáticas. Lo que hay es una ruptura de los enlaces, los electrones se vuelven a ordenar de forma diferente y entonces hay una formación de nuevos enlaces, no los que teníamos originalmente, sino que nuestro producto va a tener enlaces nuevos. Aquí tenemos, por ejemplo, un enlace covalente entre el hidrógeno y el oxígeno. Aquí, para que estos dos hidrógenos se unan al oxígeno para formar agua, tiene que haber la ruptura de los enlaces y la reacomodación de los electrones. Entonces, por eso es que las lentas son siempre de origen molecular. Decíamos que hay varios factores que influyen en la velocidad de las reacciones. El primero es la naturaleza de los reactantes, que es lo que acabamos de estar mencionando. Tenemos iónicos, como este otro ejemplo, que es el cloruro de plata, Ag más Cl, cuando se unen forman el cloruro de plata. Y el ejemplo de la sustancia molecular es el etano, que reacciona con hidrógeno el eteno, que reacciona con hidrógeno para convertirse en etano. Si se fijan ustedes, tenemos dos tiempos, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que va a ser el tiempo menor? ¿Quién se va a tardar menos tiempo? La iónica. El cloruro de plata, ¿verdad? Entonces el tiempo de la reacción de la iónica siempre va a ser mucho más pequeño que el tiempo que se tarda en una reacción molecular. Dice ahí que las reacciones iónicas generalmente se van a dar en una solución acuosa. Y en el tema pasado, la licenciada les enseñó que las especies iónicas no es que se disuelvan en agua, se solvatan en agua. ¿Qué significa eso? Que las partículas positivas y las negativas van a estar englobadas por el solvente. Entonces, estas reacciones son rápidas. En cambio, las reacciones moleculares son bien lentas. ¿Por qué? Porque necesitan las tres condiciones que ya vimos: la energía, la orientación y el choque efectivo. Esto debe suceder de manera simultánea. Los electrones se van a reacomodar para formar un producto. Ese ejemplo que tienen ustedes ahí, ¿de qué es? ¿De una reacción iónica o de una molecular? Molecular. Molecular. Molecular, de acuerdo. ¿Y esa?
Iónica. 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 ¿Esta? Molecular. 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 ¿Acá? Iónica. Iónica. Molecular. Molecular. ¿La que está en amarilla es iónica o es molecular? Molecular. 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 Es molecular, ¿verdad? Es molecular. Aquí tenemos el metano. El metano es un compuesto orgánico, por lo tanto tiene moléculas covalentes. ¿Y esta? Iónica. 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 Ok, perfecto, ya las distinguimos, me encanta eso. Bien. Hablábamos también que el otro factor que puede modificar la velocidad de una reacción es la concentración de los reactantes. Y la regla general es que la velocidad de una reacción es proporcional a la concentración de los reactantes. ¿Qué significa eso? Que si el reactante está bien concentrado, la velocidad va a ser más rápida. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Tienen idea de por qué? Que, por ejemplo, cuando sea necesario el choque de las partículas, va a haber más partículas que puedan chocar entre sí. Excelente. Mientras más concentrado esté un reactante, más choques van a haber. Entonces, velocidad de reacción directamente proporcional a la concentración de los reactantes. A mayor concentración, como su compañera acaba de decir, la probabilidad de las colisiones efectivas en la orientación correcta es mayor. Por lo tanto, la velocidad de la reacción se va a incrementar. Aquí tenemos un esquemita de una concentración diluida. Vean ustedes acá, hay muy pocas partículas, la concentración es menor, los choques van a ser menores y la velocidad de la reacción va a ser más lenta. En cambio, cuando tenemos una solución concentrada, tenemos menor concentración, es mayor concentración acá, mayor frecuencia de choques y mayor velocidad de reacción. Como hay más partículas en juego en el mismo espacio, los choques van a ser mucho más frecuentes de los que pueden haber en una solución diluida. El siguiente factor es el tamaño de las partículas. Cuando las especies son sólidas, la velocidad va a ser proporcional a la superficie de contacto. Mientras más superficie de contacto haya, más velocidad va a tener la reacción química. La velocidad, cuando se trata de especies gaseosas o líquidas, siempre va a ser más rápidos que cuando estamos hablando de especies sólidas. Cuando agitamos, no importa si es sólido, si es gaseoso o es líquido, siempre vamos a aumentar la velocidad de una reacción. Aquí tenemos como ejemplo un Alka-Seltzer. Una Alka-Seltzer entera, una Alka-Seltzer fraccionada en trozos grandes y una Alka-Seltzer pulverizada. ¿Cuál de las tres creen ustedes que va a tener mayor contacto con el agua? ¿Cuál se va a disolver más rápido? La pulverizada. Exacto, La pulverizada. Así es. Por eso cuando ustedes vayan a preparar un café, hay que elegir siempre azúcar pulverizada en lugar de azúcar en cubo, ¿verdad? Porque se va a tardar más en deshacerse, porque el agua va a tocar menos superficie de contacto que cuando está pulverizada. El cuarto factor es la temperatura. Generalmente, las reacciones van a duplicar su velocidad por cada incremento de 10 grados centígrados en la temperatura. ¿Y a qué se debe? A que con la temperatura aumenta el movimiento de las moléculas. Por lo tanto, va a aumentar la probabilidad de que hayan choques. Ahí tenemos agua caliente, agua a temperatura ambiente y agua fría. Si vamos a hacer reaccionar la Alka-Seltzer, ¿en cuál de las tres creen ustedes que va a ser más lenta? En el agua helada. En la fría. En agua fría. Así es, por eso es que cuando hacemos café, primero calentamos el agua, ¿verdad? Y también agitamos para aumentar la velocidad. El último factor es la presión. Y la presión únicamente tiene influencia cuando estamos hablando de sistemas gaseosos. En los líquidos y en los sólidos, la presión no tiene mayor influencia.
y veamos cómo influye. La velocidad es directamente proporcional a la presión. ¿Por qué? Porque las partículas van a estar más unidas y la colisión va a ser más frecuente. Aquí tenemos el primer esquema que nos da unas partículas a presión atmosférica. ¿Y qué sucede cuando aumentamos la presión? Como el espacio se reduce, las partículas van a chocar con más frecuencia, tienen poco espacio donde moverse. Entonces, hacia donde se muevan, van a encontrar otra sustancia con la cual van a chocar. Entonces, la velocidad va a incrementarse. Y por último, tenemos los catalizadores. ¿Alguien sabe qué son los catalizadores? Lo que acelera o ralentiza una reacción. Excelente. Entonces, son sustancias que modifican la velocidad de una reacción. O la aumentan o la disminuyen. Los catalizadores tienen la propiedad de que no se consumen. O sea, no forman parte de la reacción, sino solo la empujan o la desaceleran. Entonces, se recuperan cuando la reacción ha terminado. Vean ustedes, esto es un esquema de una reacción con catalizador y sin catalizador. Cuando no hay catalizador, la energía que se necesita para que la reacción sea efectiva es casi el doble. Y si nosotros agregamos un catalizador, la energía que vamos a necesitar va a ser mucho menor. Entonces, por eso la mayor parte de reacciones, especialmente cuando estamos hablando de reacciones moleculares, utilizan catalizadores. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el peróxido de hidrógeno, que se descompone en agua y en oxígeno. Y ahí hay una explicación. Dice, esta reacción en condiciones normales ocurre lentamente. Sin embargo, al añadir dióxido de manganeso ocurre casi instantáneamente. Y una vez terminada la reacción, todo el óxido de manganeso que se ocupó se va a recuperar. Entonces, los catalizadores son muy utilizados porque no se consumen y se pueden reusar las veces que nosotros lo necesitemos. Ahora bien, hay un montón de tipos de catálisis. Vamos a ver las principales. Tenemos la catálisis homogénea. Cuando la catálisis es homogénea, cuando el catalizador y los reactantes van a estar en la misma fase. Y por la misma fase estamos hablando de fase líquida, fase gaseosa o fase sólida. Si todo está en la misma fase, se va a llamar catálisis homogénea. Y si los catalizadores van a estar en otra fase diferente a los reactantes, vamos a estar ante una catálisis heterogénea. También hay catálisis negativa. La negativa es cuando la velocidad de reacción disminuye. Y la positiva, cuando la reacción se acelera. ¿Me pueden dar un ejemplo de catálisis positiva que ustedes hayan visto, no sé, en la cocina, en la industria, alguna que se les ocurra en este momento? ¿Catálisis positiva? ¿Se les ocurre? Cuando van a hacer carne, ¿qué le echan a la carne para que esté blandita? Antes de cocinarla. Antes de cocinarla. Piña, se le puede ¿Para poner qué? Ajá, ¿para qué? para que esté más blandita. Ese es una enzima. Se puede usar piña, se puede usar vino, se puede usar cerveza, se puede usar naranja. Esos son catalizadores para que la reacción se acelere. Vinagre, exactamente. Entonces, las semillas de papaya. Igual, incluso la papaya, ¿verdad? Entonces, esos son catalizadores positivos. ¿A alguien se le viene a la mente un ejemplo de catálisis negativa? Creo que para la manzana, para que no se ponga negra, creo que le ponen sal al agua o algo así. O azúcar, no me acuerdo, pero le agregan Limón sal también. Ajá. Así es. Cuando ustedes tienen manzana y le frota limón, el tiempo en que se oxide la manzana se va a alargar, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de catálisis negativa. Otro ejemplo es
cuando importamos frutas o verduras. Se le agrega un catalizador negativo para retardar el tiempo de maduración, porque si no, a la hora que ya están en el país a donde van a llegar demasiado maduras o van a llegar podridas. Entonces, ahí utilizamos catalizadores negativos que están retardando la velocidad de la duración de las frutas. Entonces, los que ustedes me han mencionado y los que yo les he ejemplificado son enzimáticos, catalizadores enzimáticos que están dedicados únicamente en procesos biológicos. Entonces, tenemos los catalizadores positivos que aumentan la velocidad de reacción, los negativos que retardan la velocidad con la que ocurren las reacciones, y hay catalizadores que necesitan ser desactivados. Nosotros tenemos catalizadores en nuestro organismo y algunos necesitamos desactivarlos, por ejemplo, para detener el envejecimiento, para cortar envenenamientos, para detener la contaminación. Todos esos son catalizadores que no necesitamos en nuestro organismo. Entonces hay que buscar la manera de retardar esa reacción desactivándolos. Decíamos que los catalizadores no se consumen. Vean ustedes, esta parte azul es la enzima. La enzima se viene a colocar acá, se une al sustrato y al final libera a los productos y ella se queda intacta. ¿Por qué? Porque no se consume durante la reacción. Solo libera los productos y ya está lista para volver a participar en otra reacción. ¿Dudas hasta acá? No, todavía. Okay. Perfecto. Cuando tengan dudas me interrumpen y hacen la pregunta que deseen. Decíamos en los aspectos que íbamos a aprender ahora también que teníamos los modelos teóricos de la cinética química. El primero es la teoría de la energía de la activación. Decíamos ya que la energía para que las moléculas reaccionen viene de su propia energía cinética, la que se origina cuando las moléculas se están moviendo. Cuando chocan, la energía, ¿qué es lo que hace? Alarga, dobla, rompe y forma enlaces, originando la reacción química en sí. Si las moléculas se mueven despacio, entonces la energía de activación no va a ser suficiente y solo se van a ver rebotes sin producir una reacción. ¿Por qué? Es como cuando empezamos en la mañana, ¿verdad? Que a veces ahí empezamos así con poquita reacción y no hay nada que nos mueva. Esa es energía cinética insuficiente. Pero la energía mínima para superar el rebote y originar la reacción química se llama energía de activación. ¿Cuáles son sus características? Es exacta. O sea, si no llegamos a ese valor de energía, las reacciones no se van a dar. Cada energía tiene su propia energía de activación. Cada reacción química, tiene su propia energía de activación. Es siempre positiva, no depende de la concentración y lo único que la modifican son los catalizadores. ¿Por qué? Porque dijimos que se reducía aproximadamente a la mitad la energía de activación necesaria cuando se usan o no catalizadores. Tenemos un esquemita parecido al anterior. Tenemos la reacción entre AB para formar CD. Aquí tenemos lo que se llama complejo activado en este punto, ahí en la cumbre, y energía de activación es el espacio entre la formación del complejo activado y el inicio de la reacción. La segunda teoría es la teoría de las colisiones. Esa teoría nos dice que los productos de una reacción química siempre van a ser producto de la colisión entre los reactivos, que son las especies reaccionantes, ¿verdad? Según esta teoría, lo más importante es que exista una colisión. ¿Cuándo la colisión va a ser efectiva? Cuando cumpla con dos condiciones. La orientación debe ser la adecuada y la energía de activación tiene que ser exacta. Si hay orientación pero no hay energía, no hay colisión efectiva. Y si hay energía pero están mal orientados, tampoco va a ser efectiva. Aquí tenemos el ejemplo. Cuando el choque no es eficaz,
Cuando la colisión no está en las condiciones adecuadas, solo va a haber un rebote. Un reactivo sale para un lado y el otro sale para el otro. En cambio, cuando el choque es eficaz, entonces es que se da la ruptura de los enlaces, el reacomodo de los electrones para formar el nuevo producto. Esto es la teoría de las colisiones. ¿Cuál es la base de esta teoría? La energía cinética, ¿verdad? La idea central es que debe haber choque. Mientras más grande es el número de colisiones por cada segundo, mayor va a ser la velocidad de reacción. La última teoría es la teoría del complejo activado. ¿A qué le llamamos complejo activado? A un estado de transición, que es un estado intermedio entre la ruptura parcial y la formación parcial de enlaces durante una reacción, y solo se da cuando las colisiones son efectivas. Según esta teoría, cuando las moléculas de los reactivos se aproximan, se van a deformar, y en esa deformación se va a observar un estado intermedio que tiene muchísima energía, pero de corta duración en lo que se refiere a tiempo. Desaparecen casi instantáneamente y es por eso que se consideran inestables. A ese estado es al que le llamamos complejo activado. Aquí está el complejo activado. Una vez formado el complejo activado, que es en un momentito nada más, la energía empieza nuevamente a bajar y observamos la formación de los productos. El complejo activado se forma en el estado más importante y más elevado de la carga energética. Sabemos que toda reacción debe tener un mecanismo de reacción. ¿Y a qué le llamamos mecanismo de reacción? A las diferentes etapas de una reacción química. Hay reacciones que se dan en un paso, otras que se dan en 2, otras necesitan 3, algunas hasta 7 pasos necesitan para la formación de un producto. Entonces, si yo tengo acá la reacción A más B produce AB, A y B por separado son mis reactantes y AB es mi producto. Entonces, eso se da en dos pasos. El reactivo A forma el reactivo A asterisco. Esta reacción es lenta. Y luego viene A asterisco, el que se formó acá, se va a convertir en reactivo. A asterisco más B para formar AB, que es el producto que yo tenía originalmente. Esta reacción es la más rápida. Ahora díganme ustedes, ¿cuál creen que va a ser la etapa que determine la velocidad final de una reacción? ¿La lenta o la rápida? La lenta. ¿Por qué? Porque prácticamente, según lo que yo entiendo, como que la reacción lenta como que interactúa primero con la B. Ok. Si ustedes, efectivamente la respuesta es correcta, se lo voy a poner, se lo voy a ejemplificar de otra manera. Si ustedes son parte de un equipo que va a participar en una carrera de relevos, tenemos el primer integrante que es súper rápido, el segundo integrante que es más o menos rápido y el tercero que es un lento. ¿Por culpa de quién van a perder la carrera? De lento. El lento. Así es, entonces el lento es el que va a determinar al final en cuánto tiempo ustedes van a llegar a la meta. Lo que se tarde, la especie más lenta, es lo que va a determinar el final de la reacción. Entonces, por eso es que cuando tenemos varias etapas, es la fase lenta la que determina la velocidad final. Entonces, la ecuación de velocidad la vamos a determinar usando la fase más lenta. Ahí vamos a tener dos tipos de reacciones. Las reacciones elementales, que son estas dos etapas intermedias. Para la reacción que acabamos de ver, estas dos son mis reacciones elementales y forman lo que se llama mecanismo de reacción, que es el conjunto de reacciones elementales que me llevan a la reacción que yo tenía originalmente. Si ustedes se fijan, en la ecuación original solo tengo A y B, no aparece este estado intermedio. ¿Por qué no aparece? Porque cuando yo hago la suma algebraica, por decirlo de alguna manera, de estos dos pasos,
Este A asterisco se va a eliminar con el A asterisco que está al otro lado. Entonces solo me va a quedar A más B produce AB. Por eso es que así vamos a determinar la ecuación de velocidad. Veamos esta reacción. Yodo molecular más hidrógeno molecular forma 2 moles de yoduro de hidrógeno. Esta reacción se ha dado en las siguientes etapas. Primero, el yodo se descompone en 2 iones de yodo. Luego, este yodo más hidrógeno va a formar el H2I, yoduro de dihidrógeno. Luego el H2I se va a combinar con el otro yodo que teníamos para formar 2HI. Entonces, al final, este 2I se me va a eliminar. Uno de estos dos es el de la segunda etapa y el otro es de la tercera etapa. Y este H2I se va a ir con el que está en la segunda etapa, el de la tercera con el de la segunda. Entonces, al final nos queda I2 más H2, 2I, que es la ecuación que yo tenía originalmente. Aquí vamos a ir eliminando hasta que lleguemos a esta ecuación. Entonces la reacción global, ya cuando he eliminado todas estas especies, va a ser H2 más I2, 2 yoduros de hidrógeno. ¿Alguien le quedó alguna duda sobre las ecuaciones elementales y la reacción global? ¿Dudas? ¿Chicos? Todo claro. Ok. Bien. Para la velocidad de las reacciones necesitamos también recordar lo que se llama ley de acción de las masas, que ya lo habíamos mencionado, pero lo vamos a recordar. La velocidad de una reacción es directamente proporcional a la concentración de los reactantes. Y esta es la fórmula matemática, donde N va a ser el orden de la reacción. Este exponente es el orden de la reacción. Y K es la constante de velocidad. Esta R entre corchetes representa la concentración de nuestros reactantes. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la reacción del bromo y el ácido fórmico. Vean ustedes, bromo 2 más ácido fórmico. Tenemos 2 iones de bromo más 2 iones de hidrógeno más CO2. Aquí tenemos lo que sucede en realidad. Este primer beaker tiene bromo. ¿Qué le va pasando al bromo a medida que va aumentando el tiempo? ¿Qué le pasó? Va aclarando. Va decolorando. Se va decolorando. ¿Por qué se va decolorando? Porque se va uniendo al ácido fórmico y va formando esto, nuestros 3 productos. Entonces la decoloración del bromo significa que su concentración a medida que se van formando los productos va disminuyendo. Veámoslo en términos de una práctica. Vean lo que sucede a 0 segundos. La concentración inicial del bromo a 0 segundos es de 0.012 y la velocidad a esa concentración es de 4.2 por 10 a la menos 5. ¿Qué sucede cuando han pasado 50 segundos? ¿Qué le pasó a la concentración del bromo? ¿Qué le pasó? Ha disminuido. ¿Y la velocidad? ¿Disminuyó o aumentó? Disminuyó, exacto. Entonces, a medida que el tiempo pasa, la concentración de nuestro reactante, que es el bromo, va disminuyendo y también disminuye la velocidad, porque ya hay menos choque, ¿verdad? Entonces, para poner la ecuación de la velocidad, vamos a trabajar con aquella ecuación de diferenciales que habíamos visto. Diferencial de concentración de bromo entre diferencial de tiempo. Nuestra concentración final de bromo para estos dos vasitos es 0.01. Esto es lo que iría acá. La concentración inicial sería el 0.012. El tiempo final son los 50 segundos y el tiempo inicial es 0 segundos. Entonces, eso nos va a dar una velocidad promedio de 3.8 por 10 a la menos 5 moles por segundo. Esto significa que yo puedo calcular la
velocidad para cada una de estas etapas, de 0 a 50 segundos, de 50 a 100, de 100 a 150, de 150 a 200, etcétera, etcétera. Cada pareja de tiempo me va a originar una velocidad diferente, porque como la concentración va a ir disminuyendo, al hacer todos estos cálculos de 2 en 2, van a ir viendo que la velocidad promedio va disminuyendo y de ahí sacamos estos datos. Estos son datos prácticos, ¿verdad? Se hacen al estudiar de manera práctica. Decíamos que existe algo llamado constante velocidad. ¿Cuáles son las características de la constante de velocidad? O sea, de K. Es específica para cada reacción. Todas las reacciones tienen diferente constante. Además, solo es válida en un intervalo de temperatura. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la temperatura puede aumentar la velocidad de las reacciones, ¿verdad? O las puede disminuir si disminuye la temperatura. Depende del tipo de reacción y también de los catalizadores. Y su valor nos va a indicar si la reacción es rápida o es lenta. También mencionábamos el orden de reacción. Y el orden de reacción es la suma de los exponentes de la ecuación de velocidad. Veamos, en esta ecuación de velocidad, P es igual a K por la concentración del pentóxido de dinitrógeno. ¿Cuál es el exponente de esta concentración? ¿Qué exponente tiene? ¿Pueden verlo? 1. Tiene 1, exacto. Entonces el orden de la ecuación va a ser de orden 1. Aquí está n, y en este ejemplo, n para nosotros es 1, por eso el orden va a ser de 1. Dice, se define por el valor de n. Cuando n es 0, la velocidad va a ser igual a la constante. Cuando n es 1, la velocidad va a ser la constante por la concentración de nuestros reactantes. Y cuando n es 2, la velocidad va a ser la constante por la concentración de los reactantes elevada al cuadrado. Así es como conocemos nosotros el orden de la reacción. Pero vamos a generalizar diciendo que para una reacción de tipo A más BB más CC más DD, donde los minúsculas son los coeficientes estequiométricos y las mayúsculas representan nuestros productos y nuestros reactantes. Entonces, la velocidad de reacción viene dada por la siguiente expresión. B es igual a K, que es la constante, por la concentración de A, ustedes pueden cambiarlo por esto, M aquí es A, por la concentración de A elevado a la A, por la concentración de B elevado a la B. Así vamos a encontrar la ecuación. Los valores de M y N o de A y B, como ustedes lo quieran ver, se calculan de forma experimental. Y no necesariamente coinciden con los coeficientes estequiométricos cuando estamos hablando en términos prácticos, ¿verdad? Pero en términos teóricos normalmente coinciden. Ahora vamos a ver cómo sacarlo. Cuando yo tengo esta reacción B igual a K, concentración de A a la N por concentración de B a la N, esto se llama orden global de la reacción, que es la suma de los exponentes a las que están elevadas las concentraciones de los reactivos en la ecuación de velocidad. Eso significa que en este ejemplo que yo tengo aquí, el orden de la reacción va a ser 1, ¿verdad? Porque N es 1. Así que ese es el orden total, pero también yo puedo deducir el orden de la reacción con respecto a un reactivo, ya sea al reactivo A o al B. El orden de la reacción de mi reactivo A va a ser M y el orden de la reacción de mi reactivo B va a ser N.
que es el exponente que tiene en la reacción. Veamos un ejemplo. Esta reacción, vamos a plantear la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad, ¿por quiénes va a venir dada? Por la concentración de estos dos reactantes, ¿verdad? El hidrógeno molecular y el yodo molecular. Como el coeficiente es 1, mi orden acá, que es m, va a ser 1. Y en el yodo también va a ser 1. Entonces, esta es mi ecuación de velocidad, que es lo primero que yo tengo que plantear. Ahora, para determinar el orden global, la reacción digo que es de segundo orden. ¿Por qué? Porque aquí hay un 1 y aquí hay otro 1. Entonces, M1 más M1, mi orden es de segundo orden para esta reacción. Ahora bien, si quiero el orden de cada reactivo, voy a tener que la reacción es de primer orden con respecto al hidrógeno molecular, porque mi exponente es 1, entonces es de primer orden. Y de primer orden también con respecto al yodo, porque el coeficiente aquí es 1. Entonces aquí es 1, por lo tanto los dos son de primer orden. ¿Dudas sobre el orden global y el orden con respecto a los reactivos, niños? ¿Dudas? Va, yo tengo con respecto una duda con respecto a esa sustancia, va. Ya en conjunto sería como una reacción de segundo orden, pero digamos de manera individual sería como de primer orden, por así decirlo. Para cada uno sí, por eso es que es de orden 2, porque la reacción global se suman los dos órdenes independientes de cada reactivo. Por eso se determina que es de segundo orden. Así es. Sí, si aquí tuviésemos un 2 en el hidrógeno, entonces sería de segundo orden con respecto al hidrógeno y el orden global sería 3. ¿Otra duda? ¿O pasamos al ejercicio para la casa? Bien, el ejercicio para resolver en casa es este. Les doy la reacción global. Ustedes me van a dar el orden global y el orden con respecto a cada uno de los dos reactivos que tenemos acá. Ese es el primer ejercicio. Y en el segundo me van a encontrar un ejemplo de una reacción de tercer orden y también van a determinar el orden con respecto a los reactivos. Cualquier reacción, no importa mientras sea de tercer orden. Bien, vamos a ver ejercicios para determinar la velocidad de la reacción. Aquí tenemos el primero. Dice, calcular la velocidad de reacción en moles por litro sobre minuto para el proceso hipotético R igual P. Este igual sustituye las flechitas que significan el sentido de la reacción. Si la concentración de R cambia de 0.5 a 0.3 en 2 horas. Bien, voy a trabajar con esta ecuación, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi concentración 2? ¿0.3? Ajá, 0.3 moles. Entonces, la concentración final es 0.3 porque hasta eso llegó. Y la concentración inicial va a ser 0.5. ¿Cuál es mi tiempo final? 2 horas. ¿Convertidas a minutos? 120. ¿Y mi tiempo inicial? 0. Es 0, exactamente. Es 0. Entonces, la velocidad de reacción para esta reacción que me han planteado es de 1.67 por 10 a la menos 3 moles por segundo. Aquí tenemos otro. Si en la reacción R igual P, la concentración de P fue de 0.25 molar al cabo de 0.5 horas, hay que calcular la velocidad de reacción en moles por litro. Misma fórmula. Entonces, eso me va a dar. Mi concentración 2 es de 0.25, ¿verdad? La temperatura, el tiempo 2 es de 1800 segundos. La concentración inicial va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0 la concentración inicial? ¿Me pueden decir? Porque solo nos Porque dan nos ¿Por qué, porque perdón? no nos dan porque
Nos dice que fue de 0.25 al cabo de 5 horas. No nos dan la concentración inicial. ¿Por qué? Pero fíjese que estamos hablando de P. ¿Por qué al inicio la concentración de P es 0? Porque no ha habido reacción por medio de la sustancia. Exactamente. Al inicio recuerden ustedes que solo hay reactivo y no hay producto. Entonces, por eso, la concentración al inicio es 0 y el tiempo de la reacción también es 0. Entonces, estos son los datos que voy a meter acá para que me dé esta respuesta. ¿Dudas hasta acá? No todo, claro. Ok. Entonces, el segundo ejercicio que van a trabajar en casa es este. Es la reacción del metil isonitrilo, cuya fórmula es CH3MC, y que implica los siguientes tiempos y concentraciones. Va desde 0 segundos hasta 15 milisegundos. Y la concentración inicial es 0.0165 y termina en 7.4 por 10 a la menos 4. Entonces, lo que ustedes van a hacer es calcular la velocidad de los 0 a los 2000, de los 2000 a los 5000, de 5000 a 8000, de 8000 a 12000 y de 12000 a 15000. Para corroborar que a medida que la concentración de nuestro reactante va disminuyendo, la velocidad también va cayendo. ¿Dudas? Entonces serían como, digamos, 3 fórmulas en total. Sí, la que lleva la constante, ¿verdad? Y la de la velocidad de reacción en sí. Ok. Prácticamente solo son 2. Entonces, llevan ejercicios para hacer en casa y quiero saber si hay dudas, reclamos. ¿Cuándo tendríamos que entregarlos? Tienen toda la semana, porque la clase que viene también vamos a hacer ejercicios. Entonces, tienen toda la semana para mandármelo. En una paginita nada más, una imagen, una paginita en PDF. Tienen toda la semana para hacerlo. Hasta el viernes voy a estar recibiendo eso en el foro. Ahí Una metan sus pregunta. archivos, ¿ok? ¿Mande? Lo podemos realizar en el cuaderno, tomarle foto y mandárselo así. Obviamente Por también en PDF. Por supuesto que sí. Ah, perfecto. Gracias. Dudas